culpable. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable? ¿Que aminoramos el castigo? No, yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente. Bendito sea el Señor. Pero ellos hubieran preferido aminorar el castigo con tal de que se declarara culpable. Pero el apóstol Pablo era un hombre de Dios que hablaba con verdad. Y si se declaró inocente es porque era inocente. Nason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, se ha declarado culpable de 3 cargos de abuso a menores. El llamado apóstol de Jesucristo negoció con la Fiscalía de California un acuerdo de culpabilidad, según lo confirmó el Departamento de Justicia. Esto para evitar llegar a un juicio público donde se testificaría en su contra y presentarían las evidencias. Fuentes revelaron a Milenio que el acuerdo implica una reducción en la condena de una posible prisión de por vida a 16 años con 8 meses de cárcel, de los cuales cumpliría 14 porque ya lleva 3 años bajo arresto. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? Números de esos 19. 2 de copulación y No, el número de cargos. El 1, el 7 y el 9. Eso. Okay. Bueno, ok. El cargo 1 le dieron 8 meses porque la pena máxima del cargo 1 eran 1, 2 o 3 años. Se le dio 1/3, grábense bien esto, por eso le dieron 8 meses. Le dieron 1/3 de la pena media, que son 2 años. 2 años tienen 24 meses. 24 meses entre 1/3, que son 3, o sea, entre 3 son 8 meses, 3 por 8, 24. Sí, se divide entre 3. Ok, bueno, para las personas de la Luz del Mundo que no saben en qué consistió este cargo, de uno de los cuales Nason se declaró culpable, por ahí para que lo tengan, corten el pedacito y se lo informen a estos personajes, porque Nason se declaró culpable de este cargo. El cargo 1, en una ocasión, cuando Yendo 1 tenía aproximadamente 14 años de edad, fue llamada por Alondra Ocampo en la noche y le dijo que fuera a la casa de Nason Joaquín García y trajera su mejor lencería. A su llegada, Alondra Ocampo instruyó a Yendo 1 para que recibiera la bendición de llevar café a Nason Joaquín García a su oficina desnuda. Antes de entrar, Alondra Ocampo le dijo a Yendo 1 que al entrar bese directamente a Nason Joaquín en la boca y que le preguntaría después si lo hizo. Yendo 1 fue manoseada, acariciada, molestada, besada y agredida sexualmente, abusada y acosada por Nason Joaquín en esa visita. Nason Joaquín fue condenado a 8 meses en virtud de un acuerdo de culpabilidad en el que se declaró culpable de un cargo de violar la sección 288C1 del Código Penal de California, que fue un acto lascivo con una niña menor de 15 años basado en el abuso de Yendo 1. O sea, de este cargo Nason se declaró culpable, ya lo expliqué, que al final el juez le lee los cargos. El cargo 7, que fue el abuso contra Yendo 2, que es un cargo de copulación oral forzada, de este cargo le dieron 8 años. El cargo 7 dice así: en otra ocasión, Alondra Ocampo envió a Yendo 2 a la oficina de Nason Joaquín con postre y té, ordenándole que se desnude por completo antes de entrar en la habitación. Cuando Yendo 2 vaciló, o sea que dudó, como que se puso nerviosa y no quería, Alondra Ocampo personalmente la desnudó y luego la obligó a entrar en la habitación. Cuando Yendo 2 entró en la oficina de Nason Joaquín con postre y té completamente desnuda, Nason Joaquín hizo comentarios sexualmente inapropiados sobre el cuerpo de ella y la sentó en su regazo para besarla. Luego la obligó a arrodillarse y empujándola hacia abajo sobre sus hombros, exigió que ella lo copulara oralmente. Sin esperar respuesta, Nason Joaquín agarró la espalda de Yendo 2 y la forzó violentamente contra su pene, siendo ella menor de edad. Obedeciendo a la fuerza, copuló oralmente a Nason Joaquín García. Nason Joaquín fue condenado en virtud del acuerdo de culpabilidad en el que se declaró culpable de violar la sección 288 C2C del Código Penal
cometer un acto de cópula oral forzada con una menor de 14 años de edad por el abuso de Yendo número 2. Hasta ahí van 2 cargos, de los cuales Nazón dijo, sí, soy culpable, señor juez. O sea, esto que le estoy leyendo, tal y como se lo estoy leyendo, Nazón dijo que sí, lo cometió así, porque él dijo culpable. Cuando en el caso del cargo número 9, cuando Yendo 3 tenía aproximadamente 16 años, Alondra Ocampo le solicitó entrar en la habitación de Nazón Joaquín. Cuando Yendo 3 entró en la habitación, notó que la demandada Susana Medina Oaxaca estaba junto a Nazón Joaquín, mientras que Alma Zamora Espinosa, esposa de Nazón Joaquín, estaba en el baño de la habitación duchándose. Yendo 3 se quedó atrás y le masajeó los pies y le dio un beso de buenas noches como era la costumbre habitual. Cuando Yendo 3 se acercó a Nazón Joaquín García, ella fue abordada agresivamente por la acusada Susana Medina Oaxaca, quien le ordenó a la menor que le practicara sexo oral a Nazón Joaquín García. Susana Medina Oaxaca demostró cómo hacerlo al realizar primero ella sexo oral a Nazón Joaquín, ella misma, y luego le explicó que debería lamerlo como si fuera un caramelo. Finalmente se le ordenó a Yendo 3 practicar sexo oral a Nazón Joaquín. Cuando Yendo 3 practicaba sexo oral a Nazón Joaquín García, la esposa de Nazón Joaquín García, que es Alma Zamora Espinosa, salió de la ducha y entró en el dormitorio también. Yendo 3 alega sobre la base de la información y la creencia que Alma Zamora Espinosa sabía lo que estaba ocurriendo entre ella, Nazón Joaquín y Susana Medina esa noche. Nazón Joaquín fue condenado en virtud de un acuerdo de culpabilidad en el que se declaró culpable de violar la sección 287C2C del Código Penal, cometer un acto de copulación oral forzada con una menor de 14 o 16 años de edad por el abuso de Yendo 3. Entonces, en la página, estos son los 3 cargos que en la página 6 de la audiencia del día 3 de junio del año 2022, el juez le dijo a Nazón, estamos en la página 6 de la audiencia del 3 de junio del 2022, renglón 24. A continuación, en esta información, vea 48-41-33, acusándolo del cargo 1 de una violación del Código Penal, artículo 288C1, ley lasciva sobre una niña de 14 o 15 años. En el cargo 7, una violación de la sección del Código Penal 287C2C, cópula oral forzada con una menor. En el cargo 9, una violación del Código Penal 287C2C, cópula oral forzada con una menor. En cuanto a los 3 cargos, ¿cómo se declara? Renglón 5 de la página 7, el acusado responde, o sea, Nazón Joaquín, culpable. Y, pues, recordando las palabras de Rigoberto Mata, Nazón, si declaró eso, no es siervo de Dios. Sí mintió. O sea, si al declarar eso mintió, no es siervo de Dios. Y si dijo la verdad, tampoco es siervo de Dios. Por eso, es innegable que esas palabras Nazón Joaquín las dijo. Pero la pregunta es esa. Cuando Nazón Joaquín dijo eso, ¿estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad? Todos sabemos que dijo la verdad. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable? ¿Te aminoramos el castigo? No, yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente. Bendito sea el Señor. Pero ellos hubieran preferido aminorar el castigo con tal de que se declarara culpable. Pero el apóstol Pablo era un hombre de Dios que hablaba con verdad. Y si se declaró inocente es porque era inocente. Su hablar no es, hermano, cambiante. No es sí ahorita y luego es no después. Siempre es sí y siempre es no. Cuando es sí, su hablar es sí.
Y cuando su hablar es no, su hablar es ¿qué? No cambian. No cambian. No se asustan con nada y nadie les hace rehuir a lo que puedan sufrir por hablar la verdad. Los hombres de Dios son calumniados. Su honor es difamado, sí. Al ser interrogados ante quienes los acusan, no mienten. Siempre dicen la verdad. No cambia la veracidad de sus acciones por la mentira. No. Aún en detrimento de su integridad física y moral, no cambian. Si son inocentes, van a decir que son inocentes. Adelante, sí. Ok. Dice así en la página 1. Tribunal Superior de Justicia. A ver, la página 1 de lo que ocurrió el día 3 de junio del año 2022, por esto fue sentenciado Nazón. Dice así, en la página 1, renglón 8, ahí inicia. Tribunal Superior de Justicia del Estado de California para el Condado de Los Ángeles, Departamento 101, Honorable Ronald S. Cohen, juez. La Fiscalía del Estado de California, demandante. Caso número BA 488133 contra Nazón Joaquín García. El título de la audiencia no se llama acuerdo de culpabilidad, se llama declaración de culpabilidad por acuerdo grave. Perdón, declaración de culpabilidad por delito grave. En el renglón 19 dice Los Ángeles, California, junio 3, 2022, sección matutina. En la fecha ya mencionada, el acusado está presente en el tribunal y representado por el abogado Alan J. Jackson y Caleb Mason, abogados. El ser de la gente representada, hasta aquí, Nazón Joaquín no estuvo solo. Aquí dice, el acusado está el acusado está presente y representado por el abogado Alan J. Jackson y Caleb Mason. Estuvieron sus dos abogados ahí con él. El ser de la gente, o sea, no estuvo en estado de indefensión. El ser de la gente están representadas por Patricia Fusco, Diana Callahan y Jeffrey Seagal, fiscal general adjunto del Condado de Los Ángeles. Se llevaron a cabo los siguientes procedimientos. Esto ya se termina la página 1 e inicia la página 2. La corte, ya inicia el juez. Cuando digo la corte es el juez porque algunas veces tradujo el traductor Google de una forma y luego de otra. La corte, en el expediente de la gente contra García, el acusado está presente. Fíjense bien, todos los abogados están presentes. No estuvo solo Nazón. Este asunto se adelanta a partir del lunes 6 de junio. Entiendo que hay una disposición en este asunto. ¿Es correcto en cuanto a todas las partes? La señora Callahan, la fiscal, sí, su señoría. El señor Jackson dice, es correcto. La corte, o sea, el juez, la gente colocará los parámetros y disposición en el expediente. Por favor. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado se declarará culpable, pongan atención en los números de cargos, El acusado se declarará culpable de los cargos 1, 7 y 9. Recibirá como cuenta por el cargo 1, 8 meses, que es 1/3 del periodo intermedio del término base. Por el cargo 7 recibirá 8 años y luego recibirá 8 años más como el periodo intermedio en el cargo 9. Por un total de 16 años y 8 meses. El tribunal, esto es en conformidad con el Código Penal 667,b. En este entendimiento, ¿es este el entendimiento, señor Jackson, de la defensa? Le pregunta el juez a Jackson. El señor Jackson habló a nombre de Nazón. Sí, efectivamente, lo es. El tribunal, ¿es esto lo que quiere hacer, señor García? Se le pregunta a Nazón. El acusado, o sea, Nazón, dice sí. La corte, usted tiene ciertos derechos constitucionales. El juez le va a leer los derechos que presuntamente
se le negaron a Nazón Joaquín. Derechos, esto lo está leyendo el juez ante Nazón. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es donde 12 miembros de la comunidad son seleccionados por sus abogados y la gente, y ellos escuchan la evidencia en este asunto. Escuchen esto, los 12 deben descubrir que eres culpable más allá de una duda razonable antes de que pueda ser encontrado culpable. O sea que si 11 miembros del jurado, cuando hablan de algún delito y dicen que si es culpable o inocente, si levantan la mano para decir culpable 11 y uno se queda con la mano abajo, entonces no se puede aplicar la culpabilidad a Nazón en ese tema que se esté tratando durante el juicio que se iba a llevar, ¿no? Ahora vamos a hablar que aquí está acusado del cargo número tal. ¿Qué opina el jurado después de haber hecho horas y horas, porque no son 2 minutos, hacen horas de discusión sobre ese tema? Y 11 miembros del jurado dicen que sí es culpable y uno dice que no. El juez aquí dice que no es válido. Por eso a Nazón le hubiera convenido mejor hice un juicio, porque aquí le dice el juez, los 12 deben descubrir que eres culpable más allá de una duda razonable antes de que pueda ser encontrado culpable. Los 12. ¿Entiendes tu derecho a un juicio conjurado? El demandado, o sea, Nazón Joaquín, dice, sí, señor. La corte le pregunta, o sea, el juez a Nazón, ¿renuncia y cede a este derecho? El acusado, sí. Entonces a Nazón no se le negaron sus derechos, él está renunciando ahí. Ahorita vamos a ver a cuántos derechos renuncia. La corte, usted tiene derecho a confrontar e interrogar a los testigos en su contra. Esto significa que los testigos tomarán el estrado de testigos y testificarían. Y usted a través de su abogado puede hacerles preguntas. ¿Entiendes tu derecho a confrontar y a contrainterrogar a los testigos en tu contra? El demandado, sí, señor. La corte, ¿renuncia usted y cede a este derecho? El acusado, sí, señor. El tribunal, ¿tiene usted derecho a utilizar el proceso de este tribunal para citar a testigos en su defensa propia? O sea, Nazón Joaquín tenía derecho a citar testigos en su defensa, pero obviamente ya vimos qué tipo de testigos debía citar, testigos que avalaran el caso. Dice el juez, ¿entiendes esto? El acusado, sí. La corte, ¿renuncia y cede a este derecho? El acusado, sí. Estamos ya en la página 4. Autoincriminación. El tribunal dice, usted tiene derecho contra la autoincriminación, lo que significa es que puedes permanecer callado y obligar a la gente a probar todos y cada uno de los elementos y crímenes en tu contra. Al declararte culpable, estás diciendo que eres culpable y lo eres por haberte incriminado a ti mismo. ¿Entiendes tu derecho contra la autoincriminación? El demandado, o sea, Nazón Joaquín, responde, sí, señor. La corte, y se da por vencido y renuncia a este derecho. El acusado responde, sí. En el renglón 13, el tribunal, o sea, el juez le está explicando a Nazón, le explica, la sentencia máxima en este caso es a contar 1, 2 o 3 años en cuanto al cargo 1. O sea, el cargo 1, los años que eran de sentencia por el cargo 1 eran 1, 2 o 3 años, porque el cargo 1 es un acto lascivo contrayendo 1. Por eso dice que se le dieron 8 meses, porque se le dio 1/3 de la pena media del cargo 1. O sea, en este caso estamos hablando de que la pena media son 2 años por ese cargo. 2 años tienen 24 meses. Dividan 24 entre 3, ¿a cuánto les da? Rápido. 8. 24 entre 3, 8, ok. Entonces de 24, o sea, de 24 meses, por eso se le dieron 8 meses del cargo 1, porque es la pena media de ese, o sea, de cada cargo se le dio la pena media. Entonces, del cargo 1 son 1, 2 o 3 años. Entonces, la pena media son 2 años, que son 24 meses. Dividido entre 3 son 8, por eso del cargo 1 le dieron 8 meses. Dice aquí, en cuanto a los recuentos,
7 y 9, 6, 8 o 10 años. O sea, los cargos de copulación oral forzada son de 6, la mínima es de 6, la media es de 8 y la máxima es de 10. Entonces se le dio de los dos cargos de 7 y 9 se le dieron la pena media, y del cargo 1 se le dio 1/3 de la pena media. ¿Sí? ¿Escuchaste cuál es el asentamiento en este caso? Al final de la sentencia estarás en libertad condicional por 2 años. Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad condicional, puede ser enviado a la prisión estatal hasta por 1 año por cada violación. ¿Entiendes esto? El acusado sí. El juez le dijo, si usted es ciudadano, si usted no es ciudadano, esta declaración puede ser utilizada para deportarlo, para negarle los beneficios de ciudadanía y negarle reingreso a este país. ¿Entiendes esto? El acusado sí. Grábense bien esto para que se lo expliquen a esos defensores, ¿eh? El tribunal, el juez le pregunta a Nazón, ¿alguien le ha dicho algo diferente relacionado con las consecuencias de inmigración referente a lo que acabo de decir aquí en el acta? Nazón Joaquín dice, no, nadie me ha dicho nada. El tribunal, hay una multa de restitución obligatoria que debo imponer. El mínimo es de 300, el máximo es de $10,000. Se lo prometo, será lo mínimo. ¿Entiendes esto? El acusado responde, sí. La corte, también hay una multa de revocación de libertad condicional de $300 que debo imponer, pero está suspendida. Esta no entra en efecto a menos que viole su libertad condicional. ¿Entiendes esto? El acusado sí. O sea, el juez le está explicando con peras y manzanas a Nazón sus derechos y él está renunciando a todos ellos, ¿eh? El tribunal. Sí. Obteniendo la benevolencia. Sí, mira, obteniendo la benevolencia del juez que le está siendo consecuente con el acuerdo de culpabilidad. O sea, que era lo que prácticamente él estaba viendo en su beneficio, que no iba a ser tan larga la condena a momento de entrar al juicio. Ajá. Bueno, ¿sí? Pero vamos, lo que está haciendo el juez básicamente es diciéndole, oye, Nazón, si de verdad eres inocente, te conviene el juicio. Claro. Por todo lo que está diciendo el juez, tan solo con decirle que los 12 miembros del jurado, los 12, deben decir que es culpable, más allá de una duda razonable, los 12, ni siquiera uno solo puede estar en desacuerdo. Tenían que ser unánime las votaciones para que pudiera Nazón ser hallado culpable. O sea, a Nazón, si hubiera sido inocente, le hubiera convenido el juicio de acuerdo a lo que estamos leyendo. Claro, fíjate que a él le convendría el juicio por una sencilla razón. Si hubiese tenido la labia el abogado Alan Jackson, que sí la tenía, para convencer a uno solo de los 12, hubiera tumbado el caso. Pero como no podía con las pruebas y las evidencias que se estaban presentando, Alan Jackson dijo, acepto el acuerdo de culpabilidad. ¿Por qué? Porque si nos vamos a juicio va a salir todo el cochinero que este hombre santo, puro y honorable. Fue lo que dijo el juez Davis, que había suficientes pruebas hasta para una condena. Por eso nos tuvo que hacer así, como fue. Adelante, Carlos. Sí, voy en el renglón 14 de la página 5. El tribunal, o sea, el juez, le está diciendo a Nazón, voy a tener que ordenar una muestra de tejido de ADN de usted para un banco de datos de ADN. ¿Entiendes esto? El acusado, sí. En el renglón 18 dice aquí el juez, le dice a Nazón, usted deberá registrarse como depredador sexual con el jefe de policía o el alguacil, donde quiera que esté usted residiendo por el resto de su vida. ¿Entiendes esto? El acusado, sí. Nazón aceptó ser declarado depredador sexual por el resto de su vida. O sea, debería ser registrado a donde quiera que Nazón, en caso de que Nazón llegara a salir de la cárcel, que no va a salir, si él llega a una ciudad a vivir, él tiene que llegar a registrarse con el mandamás ahí, ya sea con el presidente municipal, con el jefe de policía, o con el delegado ahí de la colonia, avisarle que usted está llegando él allí y que por orden del juez él tiene que avisarle a la autoridad máxima de esa colonia
que él fue sentenciado por depredador sexual y registrarse para que la persona que vive ahí, las personas que viven allí estén enteradas de que él es depredador sexual y que él está viviendo allí, para que tengan precaución con él cada que él llegue a un lugar por el resto de su vida. Así quedó sentenciado el juez. Entonces, el tribunal le pregunta, ¿se le ha hecho alguna promesa? Le pregunta el tribunal a Nazón Joaquín, ¿se le ha hecho alguna promesa, aparte de lo que dije aquí en el acta? Y le pregunta el juez, ¿alguien lo ha amenazado u obligado a declararse culpable de estos cargos? Nazón Joaquín responde, no. Entonces, el juez le dice no. Perdón, Nazón Joaquín está respondiendo no. Voy a repetir, esta es la página 23, perdón, la página 5, el renglón 23. El juez le está diciendo a Nazón una pregunta. ¿Se le ha hecho a usted, señor Nazón Joaquín? No, son palabras mías estas ya. Nada más, él dice, ¿se le ha hecho alguna promesa, aparte de lo que dije aquí en el acta, o alguien lo ha amenazado u obligado a declararse culpable de esos cargos? El acusado, o sea, Nazón Joaquín, respondió que no. Entonces Nazón respondió que no, porque ¿de dónde sacan esos argumentos los defensores? Que estaba en estado de indefensión, ¿no? O que fue obligado a declararse culpable. Eso no. Sí, no ahí dice, Nazón está respondiendo al juez porque el juez le está preguntando, ¿alguien lo ha amenazado o obligado a declararse culpable de estos cargos? El demandado no, o sea, Nazón Joaquín respondió que no. Con esa declaración Nazón le cae a la boca a todos sus feligreses y a sus defensores. Ahí tenía la oportunidad, ¿no? De Nazón de decir, es que la fiscalía me quiere obligar a declararme culpable, ¿no? Exacto, mira. Porque ese es el argumento que dice eso fue lo que presentó. Lo obligó. Sí, mira, eso fue lo que presentó Luis Castroso ese día. Es que lo obligaron, era Abel Catarro, ¿cuál era el que estaba diciendo? Marcos Herrera y estaba Yel LDM. Ok, bueno, uno de esos dijo, es que la fiscalía lo presionó para declararse culpable cuando realmente eso no es procedente, y el mismo juez le está diciendo a Nazón, alguien lo coaccionó para que usted se declarara culpable en contra de sus garantías individuales, y Nazón dijo, nadie. La pregunta del juez dice, se la repito, el juez le pregunta a Nazón, ¿a alguien lo ha amenazado u obligado a declararse culpable de estos cargos? Nazón Joaquín responde no. Y cuando Nazón Joaquín respondió no, estaba allí su abogado. El abogado hubiera dicho, objection, sí, le están poniendo una pistola atrás, lo amenazaron, lo orillaron, lo acorralaron. El abogado Alan Jackson se quedó callado. Un abogado carísimo, el mejor abogado, no contestó nada, aceptó. Bueno, ahorita al final vamos a ver cómo el abogado acepta todo lo que Nazón declaró y el abogado estuvo de acuerdo. Entonces no estuvo Nazón en un estado de indefensión. Ya estamos en la página 6 de 10. Estamos en la página 6 de 10, en el renglón 1, el tribunal, o sea, el juez le pregunta, ¿se declarará culpable libremente y voluntariamente porque siente que en este momento esto favorece su mejor interés? O sea, Nazón se está declarando culpable por conveniencia propia. El acusado sí. La corte, o sea, el juez, ha discutido este caso completamente con sus abogados, porque usted entiende la naturaleza de estos cargos, los elementos de los crímenes y la defensa que puedas tener. O sea, quiere decir que Nazón discutió eso ampliamente con su juez y el acusado responde sí. Sí, mira, traducción. ¿Estuvo bien asesorado legalmente? Exactamente. Con el abogado, con sus abogados. Por eso te digo, estuvo debidamente asesorado sí. por su cuestión, por sus defensores. Abogados, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué te quiere entender? El juez está siendo bien precavido para que la gente que escucha y vea y lea el redacto se dé cuenta de que no hubo ninguna violación y no hubo ninguna mala fe de parte de la autoridad que lo condena. Fíjate, dijiste bien, Charlie, el juez fue excesivamente precavido
en cuanto a que Nazón comprendiera claramente y a que la gente que escuchara en la posteridad esta declaración se diera cuenta que Nazón estuvo bien asesorado en este caso por el juez y obviamente y asesorado por los abogados. El problema que tenemos, Charlie, es que esta traducción está vetada en la luz del mundo, no se puede hablar de ella. Y por eso las cosas de las que están vetadas en la cuestión del caso, las cosas que están vetadas para los ministros, para los voceros y para los youtubers, son las cosas que yo no dejo de repetir. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen que llegarle al miembro de banca. Algún día, no sé si hoy, mañana, dentro de 10 años, llegan a escuchar este pedacito de programa o alguien recorta esta partecita y se las envía por WhatsApp a los que conozca. Pero aunque se los envíes por WhatsApp, muchas veces ellos nada más ven que se va a hablar en contra del apóstol y borran el mensaje. Entonces yo por eso soy repetitivo como cuchillito de palo y por eso no dejo este tema, porque estos son los temas centrales. Y porque algún día alguien de la luz del mundo los va a escuchar y los va a analizar. Estamos en el renglón 10 de la página 6. El juez le pregunta a Nazón. La corte le dice, cualquier cosa más allá que la gente, o sea, que la fiscalía desee que yo pueda preguntar. La fiscal Callahan dice, sí, su señoría. El acusado renunciará a sus derechos de apelación. La corte, o sea, el juez, muy bien. Parte de las condiciones del acuerdo de culpabilidad es que usted renuncia a cualquier cosa, a cualquier derecho a apelar y cualquier cosa, incluyendo la fecha de sentencia. ¿Entiendes esto? O sea, Nazón renunció a su derecho de apelación. Lo que está haciendo Daniel Cruz Benítez es puro humo y espejismo. Nadie puede, la sentencia fue derecha y se le van a dar los años y no se puede revocar esa sentencia, porque Nazón mismo, de su propia boca, en la página 6, a partir del renglón número 15, la corte, muy bien, parte de las condiciones del acuerdo de culpabilidad es que usted renuncia a cualquier derecho a apelar y cualquier cosa, incluyendo la fecha de sentencia. ¿Entiendes esto? El acusado, sí. El juez, ¿está esto de acuerdo con usted? Nazón Joaquín responde sí. La corte, ¿algo más de la fiscalía? No, la señora Callahan, no, su señoría. Y aquí viene lo importante. En el renglón 24, dice el juez, a continuación, en esta información, que es el número de caso BA 484133, está usted acusado en el cargo 1 de una violación del Código Penal, artículo 88C1, ley lasciva sobre una niña de 14 o 15 años. En el cargo 7, una violación de la sección del Código Penal, 287-2C, cópula oral forzada con una menor. En el cargo 9, esto ya es de la página 7, una violación del Código Penal 287C2C, cópula oral forzada con una menor. El juez le responde, en cuanto a estos 3 cargos, ¿cómo se declara? Nazón Joaquín, o sea, dice, el acusado responde culpable. Entonces, si él respondió culpable, él respondió culpable. Entonces, ¿por qué los defensores dicen que es inocente si él dijo culpable? ¿Y por qué a cada luzmundano que le preguntas, Nazón Joaquín cuando dijo culpable, mintió, dijo la verdad? No tienen respuesta. Sencillo, porque si responden que dijo la verdad, es culpable. Es culpable. De lo que obviamente sabemos todos que dijo la verdad, pero si responden que mintió, es mentiroso. Y los apóstoles no mienten. Y la iglesia se llama Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. Y Nazón Joaquín es el máximo representante de la columna y apoyo de la verdad. Imagínenselo mintiendo públicamente. Y el que no obviamente peca, sabemos que ha dicho muchas mentiras, pero no se pueden probar. Aquí los agarramos de ya saben dónde. Con esta pregunta. ¿Sí? Pero Carlos, espérame, Carlos, lo que pasa aquí es que ellos cuando nosotros decimos que en el acuerdo de culpabilidad, Nazón se declaró culpable, ellos piensan que no, dicen, no,
es que aceptó el acuerdo de culpabilidad, y un acuerdo de culpabilidad no significa que seas culpable, como claramente aquí estamos viendo que, que él aceptó ser culpable, entonces es culpable. Bueno, en resumen, el juez le dice, está usted acusado de un acto lascivo para los que no entiendan, bueno, ahorita al final les voy a decir en qué consistió porque tengo las declaraciones de los 3 cargos. Pero el acto lascivo básicamente es lo que Kazuki hizo con su sobrina. Los que leyeron, los que escucharon por ahí con la señora Luébanos, lo que Kazuki hizo con su sobrina, ese es el acto lascivo. Entonces, por ese acto lascivo se le dieron 8 meses. Y está acusado de obligar a 2 niñas a practicarle cópula oral. Por cada niña se le dieron 8 años y 8 años más de la otra. Son 16 años más 8 meses del acto lascivo, son 16 años y 8 meses. El juez le pregunta, en cuanto a estos 3 cargos, ¿cómo se declara? El acusado, en el renglón 5 de la página 7, dijo culpable. Entonces, es innegable que el apóstol dijo culpable. Eso está sentado en el acta y firmado por los abogados. Él dijo culpable. Aquí la pregunta que yo les hago a los miembros de la Luz del Mundo, cuando Nazón dijo culpable, ¿estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad? Porque esto fue algo serio y esa palabra lo llevó a 16 años y 8 meses de prisión. Entonces, sí, esa palabra que Nazón dijo, ¿es verdad o es mentira? Obviamente es verdad que la dijo, pero ¿mintió Nazón cuando estaba diciendo? Recordemos que la doctrina de la Luz del Mundo, de acuerdo con el señor Rigoberto Mata, que es un obispo oficial de la iglesia, los siervos de Dios nunca mienten, aún en contra de su integridad física y aún en contra de su misma vida, siempre dicen la verdad. Si son inocentes, van a decir que son inocentes. ¿Sí? Entonces, Nazón Joaquín no es un siervo de Dios. Porque si es que mintió, no es un siervo de Dios. Y si dijo la verdad, tampoco es un siervo de Dios. Por eso esa pregunta, con esa pregunta los atoro yo siempre, porque no tienen respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Y fíjate, y si dicen ellos que mintió por estrategia, pues quiere decir que entonces de cualquier forma mintió. Acuérdense, ¿sí? Acuérdense de las palabras de Rigoberto Mata. Ese video es histórico. Guárdenlo los que lo tengan y los que no pídanmelo, yo lo tengo. Dice, sí, los siervos de Dios nunca mienten. Es cuando dice, ¿y cómo se debe ver? Si no, ¿y por qué iba a declararse culpable si era inocente? Ajá. Sí, mira, la primera cosa que le puedes achacar a Gerardo Ortiz es precisamente que fue una estrategia del abogado. El abogado no puede mentir en juicio, no puede. Pero Gerardo Ortiz ya no tiene ni credibilidad ni nada. No, sí, pero siempre la misma Eva Luébanos le está refutando, ¿no? De que Kazuki es un depredador también. Sí, estuvo ahí, tuvo ese caso de con su sobrina. Ahora, ¿cómo tú le vas a creer a una persona que saca a una persona de ese que comete esos actos con su propia sobrina? ¿Cómo vas a creerle así como a Gerardo, decir que está diciendo la verdad? Él sabía también de que Santiago era culpable. Entonces, ¿cómo mira, puedes, en el caso, ¿qué moral va a defender a alguien? Mira, en el caso de Kazuki, pues Kazuki está aborrecido, pero en el caso de Nazón, toda la gente busca las vertientes para justificar. Es que fue una estrategia del abogado. Ya sabes que los abogados tienen sus estrategias, pero no puede mentir en corte. Bueno, escuché, mira, para eso, le repito, al rato que me desocupe, te mando otra vez el video del señor Rigoberto Mata. ¿Por qué? Porque él dijo que los siervos de Dios, si son inocentes, van a decir que son inocentes, aún a costa de su integridad física, o sea, aún a costa de que les pusieran una golpiza, ellos van a decir, no, oye, ¿cómo te declaras? Y golpes, ¿cómo te declaras? Inocente. Y más golpes, ¿cómo te declaras? Inocentes. No, ¿sabes qué? Que ya definitivamente ya hasta aquí llegaste,
ya vamos a acabar contigo. ¿Cómo te declaras? Inocente. Así lo dijo Rigoberto Mata. Los siervos de Dios, si son inocentes, van a decir que son inocentes a una costa de su integridad física, a una costa de que les pongan una paliza y a una costa de su propia vida. Ellos van a seguir diciendo siempre la verdad, nunca se van a declarar culpables. Así lo dijo Rigoberto Mata, y es un obispo de la iglesia, no es cualquier persona. Entonces, si Naasón Joaquín aquí dijo culpable, de acuerdo a lo que Rigoberto Mata dijo, Naasón Joaquín, si mintió, no es siervo de Dios. Y si dijo la verdad, tampoco es siervo de Dios. Esta palabra, una sola palabra, acabó con Naasón Joaquín. El problema es que no le hemos llegado a los hermanos de la luz del mundo, y por eso yo digo, les pido una disculpa a los que les aburro porque repito mucho, pero por eso lo estoy repitiendo, porque estamos viendo las pruebas. Ni siquiera los youtubers conocen el tema, algunos como este señor que tenemos en pantalla. Voy a continuar para que no se haga tan pesado esto, porque por si alguna persona quiere cortar este pedazo y explicárselo a sus hermanos, en el renglón número 6, porque en el renglón 5 fue cuando Naasón dijo culpable. En el renglón 6, el tribunal le está preguntando ya ahora al abogado de Naasón Joaquín, al defensor de Naasón Joaquín. ¿El abogado está de acuerdo y unido a esta renuncia y declaración de culpabilidad? El señor Jackson dice sí. El juez, basado, ya el juez ya resumiendo el caso, basado en mi propia revisión personal de audiencia preliminar que presidí, me parece un fundamento fáctico de los motivos, habiendo observado el comportamiento del demandado durante la toma de las solicitudes, considero que él, a sabiendas, inteligentemente, comprensivamente, expresivamente y explícitamente, renunció a sus derechos. No se le negaron. Él renunció a ellos, y aquí el juez está repitiéndolo delante de todos. Libremente, voluntariamente ha solicitado esto. Entiende la pena máxima y entiende las consecuencias de la solicitud. En este caso, el que está solicitando el acuerdo de culpabilidad es Naasón, no fue la fiscalía. Okay. Él ha sido informado de la naturaleza de ellos los cargos. Argumentaron, sí, pero ahorita en el video que está presentando, ellos argumentaron que la fiscalía fue el que los buscó ese acuerdo. De hecho, creo que ya lo pasamos en donde dijeron que si no, sí iba a haber mal. Sí, la escuché. Fiscalía, cuando la realidad es que no. Los abogados de Naasón a través de sus abogados buscó ese acuerdo, porque era un derecho que él tenía, ¿cierto? Claro, es un derecho. Sí. Dice, él ha sido informado de la naturaleza de los cargos, o sea, se le informó de los cargos, de la naturaleza de los cargos que tenía su contra, de lo que decían de él. Él ha sido informado de la naturaleza de los cargos y de todas las posibles consecuencias. Basado en mi hallazgo, habiendo presidido la audiencia preliminar, encuentro una fase fáctica para el alegato. En cuanto a la sentencia, el abogado le dije al abogado que, los abogados de Naasón fueron a hablar con el juez antes de esa audiencia. Entonces el juez está diciendo ahí, no, pues yo platiqué con el abogado. En cuanto a la sentencia, el abogado, le dije al abogado que mi personal ha estado aquí temprano, me quedo con mi personal porque no los guardo hasta la tarde. No sé si el abogado desea que la sentencia sea en una fecha diferente, cualquier fecha, la próxima semana o lo que sea. ¿Cuál es el placer del abogado? El abogado Alan Jackson, la señora Callahan y yo lo discutimos. O sea, fíjate, todo esto el abogado Jackson ya había hablado con el juez, ya había hablado con la señora Callahan, que era la fiscal. Entonces le dice el juez, creo que me pasé estábamos en la 7, estábamos en la página 7 y de aquí me aparece la 9, entonces me estoy brincando Bueno, el asunto aquí es que ya de ahí para adelante, lo interesante, ya se están poniéndose de acuerdo sobre la fecha, no, que este día sí, que aquel día no, sí, y a fin de cuentas, resolución.
Sí, y a fin de cuentas, después de que no, que este ya no tengo tiempo, que este día sí tengo tiempo, llegan a la conclusión de que la sentencia sea el día 8, que fue miércoles, y ya todos escuchamos esa sentencia, y si no, pues ahí la tengo. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? Observemos esto. El apóstol Pablo, cuando está siendo enjuiciado y ante el jurado, cuando está ante el concilio, da testimonio de su vida. Sí, da su testimonio, lo que él ha vivido, lo que él había vivido. Y en ello dice una verdad, porque no puede decir engaño. No hay hipocresía aquí en decir, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. No podía el apóstol hablar sino con la verdad. Y si él dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios, es porque así había vivido. Porque siempre él procuraba tener conciencia, como lo expresó después, conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Y si en ese procurar de mantener su conciencia tranquila, él dice que ha vivido, que vivía, que su vida era delante de Dios con una buena conciencia. A los hombres les dice con una conciencia sin remordimiento ante ellos y ante Dios. Era lógico que defendiera su vida íntegra y recta que llevaba. Era lógico, o no tenía ese derecho. El apóstol Pablo no tenía ese derecho a defender su vida íntegra, a defender su vida recta que llevaba, a defender su vida que le daba una conciencia tranquila, una buena conciencia, sí, sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Era lógico que tomara defensa en ello. Pero quienes lo escuchaban se sintieron molestos por sus palabras. Habrían preferido que se declarara culpable. Ya declárate culpable. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable? ¿Que aminoramos el castigo? No, yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente. Bendito sea el Señor. Pero ellos hubieran preferido aminorar el castigo con tal de que se declarara culpable. Pero el apóstol Pablo era un hombre de Dios que hablaba con verdad. Y si se declaró inocente es porque era inocente. Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, se ha declarado culpable de 3 cargos de abuso a menores. El llamado apóstol de Jesucristo negoció con la Fiscalía de California un acuerdo de culpabilidad, según lo confirmó el Departamento de Justicia. Esto para evitar llegar a un juicio público donde se testificaría en su contra y presentarían las evidencias. Fuentes revelaron a Milenio que el acuerdo implica una reducción en la condena de una posible prisión de por vida a 16 años con 8 meses de cárcel, de los cuales cumpliría 14 porque ya lleva 3 años bajo arresto. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? El apóstol Pablo, cuando está siendo enjuiciado y ante el jurado, cuando está ante el concilio, da testimonio de su vida. Pero quienes lo escuchaban se sintieron molestos por sus palabras. Habrían preferido que se declarara culpable. Ya declárate culpable. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable? ¿Que aminoramos el castigo? No,
yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente. Bendito sea el Señor. Pero ellos hubieran preferido aminorar el castigo con tal de que se declarara culpable. Pero el apóstol Pablo era un hombre de Dios que hablaba con verdad. Y si se declaró inocente es porque era inocente. Su hablar no es, hermano, cambiante. No es sí ahorita y luego es no después. Siempre es sí y siempre es no. Cuando es sí, su hablar es sí. Y cuando su hablar es no, su hablar es ¿qué? No cambian. No cambian. No se asustan con nada y nadie les hace rehuir a lo que puedan sufrir por hablar la verdad. Los hombres de Dios son calumniados. Su honor es difamado, sí. Al ser interrogados ante quienes los acusan, no mienten. Siempre dicen la verdad. No cambia la veracidad de sus acciones por la mentira. No. Aún en detrimento de su integridad física y moral, no cambian. Si son inocentes, van a decir que son inocentes. Porque no pueden hablar mentira. The court. Línea 24. Then in this information, en cuanto a esta información, el caso BA 4844133, charging you in count 1, te estoy cargándote o poniéndote el cargo 1 con violación del Código Penal, sección 288C1, actos lascivos sobre un niño menor de 14 y 15 años. That's a bad charge. In count 7, en la cuenta 7, a violation of Penal Code section 287C2C, forcible oral copulation with a minor, forzar a un menor que te haga sexo oral. In count number 9, a violation of Penal Code section 287C2C, forcible oral copulation with a minor. Otra vez, forzar a un menor que le haga sexo oral. Mira, as to all three of these counts, how do you plead? Tomen foto de esto. Página 7. En cuanto a estos tres cargos, Nazón, de violar a un menor de edad de 14, 15 años y hacer a otros menores de edad que te hagan sexo oral a ti, ¿cómo te declaras? Y ahí está. Nazón Joaquín responde. Take a picture of that, guys. ¿Cómo se declaró Nazón Joaquín? En la página 7, la línea 5. Guilty. En cuanto a estos tres cargos, dice el juez Cohen a Nazón Joaquín García, ¿cómo te declaras? Dice culpable. La Corte. Entonces, en este documento acusatorio, BA 484133, que lo acusa en el cargo 1 de una violación a la sección del Código Penal 288, subdivisión C1, acto lascivo en una niña de 14 o 15 años. En el cargo 7, de una violación de la sección del Código Penal 287, subdivisión C2C, copulación oral forzada con una menor. En el cargo 9, de una violación del Código Penal 287, subdivisión C2C, copulación oral forzada con una menor. Con respecto a estos tres cargos, ¿cómo se declara? El acusado culpable.